NTN Televisión. Lo que tienes que ver. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos una vez más a Despierta Consumidor. Hoy es jueves 17 del mes de enero del año 2019. Ya casi que se nos va el mes de enero. Va este año aceleradísimo. Despierta Consumidor, un programa para que todos ustedes disfruten de noticias interesantísimas. Es el programa del Consejo Nacional de la Defensa del Consumidor. Hoy tendremos a José González, experto, que nos hablará sobre el cacao dominicano, cacao exquisito, la exportación del cacao dominicano. Hablaremos sobre eso. También de Sedanza, esa empresa en Los Alcarrizos que explotó un nuevo muerto, una nueva víctima, lamentablemente, en sucesos como este, como el de Poliplas. Estaremos profundizando con lujos de detalles. También hablaremos sobre la entrada en vigencia de la ley que obliga a los transportistas de cargas pesadas utilizar el canal de la derecha, el canal lento, no el canal rápido que utilizan como ellos siempre prefieren. Vamos, como es costumbre, dándole gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar allí una vez más en todos y cada uno de sus televisores. Comenzamos, como es costumbre, todos los días con nuestro segmento de Despierta Cumpleañero, en las manos y en la voz de Sandino Bisonó. Despierta cumpleañero. Señores, nuestros amigos cumplen años y ustedes saben que el día que cumplimos años, Aira, es el día más importante para nosotros. Sí. Si no nos felicitan, nos sentimos tristes. La pregunta que mucha gente se ha hecho siempre, Sandino, es: ¿cumplimos uno más o uno menos? ¿Uno más o uno menos? Sí, cuando cumplimos años. ¿Es un año menos? Uno más de vida, uno más de vida y uno menos de existencia. Sí, ahí te la respondí. Ahí está la Sí. respuesta. Señores, está este espacio que hemos adoptado para nuestros amigos, para honrar la presencia de nuestros amigos en sus casas con este programa. La gente está llamando y diciendo, ponme a tal persona que cumple años. Entonces, hasta de Estados Unidos nos llaman para decirnos que felicitemos a familiares y amigos que cumplen años. Hoy tenemos muchos cumpleaños interesantes. José Fernández está de cumpleaños en este día. María Batista también cumple años hoy, y Yelsi Brito. También está de cumpleaños el profesor Franklin García Fermín, profesor y además catedrático universitario, ex rector de la UAS y político. Vayan nuestras felicitaciones para Franklin García Fermín. Felicidades, profesor. También está de cumpleaños otro profesor, pero del periodismo, Ramón Colombo, quien es uno de los periodistas más enjundiosos que tenemos en este país. Señores, también está de cumpleaños Ramón Sánchez Alcántara. Vicky Herrera Gárate está también cumpliendo años, y Ramón de la Cruz. También tenemos a Luis Manuel Durán, un joven que cumple años en este día, y Yoli Gutiérrez. Felicitaciones para Yoli Gutiérrez. Para María Josefina González, que cumple sus 36 años en este día, dice ella que es la flor de su juventud, de sentirse como realmente mujer realizada.
Vayan nuestras felicitaciones para María Josefina González. Está de cumpleaños también Zuli Fernández, quien es la esposa de un sobrino nieto en Nueva York, la esposa de José Eduardo Ramírez, quien es nuestro sobrino nieto. Vayan nuestras felicitaciones para Zuli Fernández. También María Taveras, felicitaciones de parte de Eusebio Figuereo, que nos llamó y nos dijo, miren, no me dejen de mencionar a María Taveras. Y también está de cumpleaños Cintia Ninosca Rollins Díaz, quien nos llamó desde México, nuestra queridísima amiga Sori Inberg, para decirnos que felicitásemos a esta joven, Cintia Ninosca Rollins Díaz. Felicitaciones. Y también pues tenemos a Jimmy Zorrilla Mercado, quien está de cumpleaños, y William Arnaud, hijo de nuestro queridísimo amigo Winston Arnaud, a quien nosotros casi le debemos la vida. Tú sabías que Winston Arnaud prácticamente me salvó de un asesinato. Qué bueno, mira. O sea, mi agradecimiento eterno. Y tú sabes que también él estaba casado, él era el esposo de mi prima. ¿Cómo se llama? Bueno, ella es Bisonó, hija de Colá Bisonó. Vayan pues nuestros parabienes para todos esas personas que cumplen años en este día, y nosotros continuamos con el contenido en el día de hoy. Sandino, terminamos el 2018, amigos televidentes, con una tragedia, la tragedia de Poliplas, que enlutó a muchas familias dominicanas y que todavía sigue sin una respuesta verdaderamente satisfactoria para todas aquellas personas que de una u otra manera padecieron las circunstancias que aún no se han esclarecido totalmente, porque si bien es cierto que los dueños de Poliplas culparon a Propagás y luego Propagás culpaba a los dueños de Poliplas sobre esa situación, repetimos, que enlutó a muchos hogares dominicanos en vísperas de la Navidad del año 2018. Pero hoy, nuevamente, un suceso, ahora otra empresa en Los Alcarrizos, que es la que se encarga de reciclaje de aceites y otros tipos de materias para la industria, sufre las mismas consecuencias y un nuevo fallecido se está presentando en las noticias del día de hoy. ¿Qué está pasando en nuestro país con estas empresas, Sandino? Bueno, lo que está pasando aquí es que aquí no hay regulaciones para las empresas, no hay supervisión. Entonces, te montan una empresa peligrosa en el medio de un barrio populoso, que cuando pasa algo, tal como pasó en Poliplas, que un hecho que lo han sepultado. Sí, lo le echaron un manto de silencio. Nadie más habló de eso. Lo arroparon, destruyeron todo eso, se llevaron todas las evidencias, nunca se aclaró cuántos muertos en realidad han sido, porque hubo una componenda y un contubernio en muchos sectores y autoridades del país para tapar aquello. Entonces usted vio dos empresarios que no le importó los muertos ni le importó la tragedia, sino la imagen de sus empresas. Más nada. Para nada. Y eso lo demuestra perfectamente bien el video que todos escuchamos de la conversación entre los dos ejecutivos de las empresas. Y la policía que actuó acordonando la zona, y mientras la gente quería saber de sus familiares fallecidos, con bombas lacrimógenas lo combatían a ellos desesperados por saber. Una de las ignominias más grandes que se ha cometido aquí es que la Policía Nacional, que tiene que velar por los ciudadanos, porque los ciudadanos somos los que le pagamos, no son los ricos y millonarios, es el pueblo que le paga. Así mismo es. Dos empresas defendidas. Le cayeron encima a las gentes desesperados por saber de sus familiares. Entonces, yo realmente no entiendo. Pero bueno, vámonos por el lado de este otro accidente que pasó. Dicen que esa fábrica tenía 9 años operando allí, y dice el presidente de la Junta de Vecinos que ellos
tenían 4 años denunciando esa situación del peligro de esa planta recicladora de aceites. Esa planta lo que hacían era, o es, porque hay otras que lo siguen haciendo, recogen el aceite quemado que los vehículos cambian. Exacto. Lo ponen en tanques y se lo llevan a esas empresas y lo reciclan. Para reutilizarlo nuevo. Para reutilizarlo. Exacto. Y engañar a los consumidores con aceite reciclado. Ahí hay 2 cosas, señores de Industria y Comercio. Está lo de la falta de supervisión de ustedes. Está la falta de los bomberos, de la policía, del ayuntamiento. Está la falta de todas las autoridades ahí, que no supervisaron el peligro que había, ni nunca le hicieron caso a la Junta de Vecinos que denunciaba, sino que como respuesta a sus denuncias, el presidente de la Junta de Vecinos lo que recibió fue muchas amenazas de muerte y tampoco la policía le hizo caso. Pero es que en este país todo se maneja así, con amenazas de muerte. Mira lo que le pasó al padre, ¿cómo que se llama? El padre, el que ahora que estaba denunciando lo de la Barrigol y todo lo demás. Sí. Eso. ¿Cómo? No, el padre que lo sacaron del clero y todo, lo sacaron de la iglesia. Rogelio, el padre Rogelio. Lo mismo le pasó, lo querían mandar a Colombia. Bueno, el caso es, señores, que esa planta recicladora de aceite, lo que hacían era, cogían ese aceite malo, quemado, y lo metían en una caldera, y entonces le sacaban los metales pesados, y volvían y lo envasaban para vendérselo a la gente, a los usuarios, a los dueños de vehículos. Como aceite bueno, lo venden. Como aceite bueno. Como aceite bueno. Entonces, Industria y Comercio debió intervenir eso para que no se produzca ese engaño a los consumidores. Porque ese aceite no puede tener el uso de volver, porque ese aceite lo que va es a contaminar la ciudad. Así es. Ese aceite quemado, malo, va a vehículos ya viejos que usan ese tipo de aceite, llámese carrito de concho, llámese guaguita anunciadora, llámese lo que se llame. Entonces ese aceite cuando se quema de nuevo emite muchas emisiones de CO2 al ambiente y contamina de más. Entonces nadie en este país, esos temas no le importan a nadie, ni a medio ambiente, ni a Industria y Comercio, ni a la policía, ni a los bomberos, a nadie, ni al ayuntamiento tampoco. Entonces, las cosas que se ven en este país son insólitas. Ahí hay 2 muertos en prima fase. Ahí ustedes están viendo la explosión de lo que pasó. 2 muertos en prima fase en el momento. 4 heridos quemados en más de un 80%. Wow. Fueron llevados al hospital Ney Arias Lora, donde inclusive están entubados con máquinas para poderlos mantener. Y ayer murió otro señor. Solamente quedan 3. Y dice el director del hospital que él no garantiza la vida de esas personas porque están en estado crítico, 80%. En más de un 80% quemado su cuerpo, no van a sobrevivir. Entonces hay que ver cuáles van a ser las consecuencias para esa empresa, que probando una caldera, la caldera explotó, se llevó un taller de camiones que estaba al lado y la caldera cayó a más de 80 metros del lugar. Imagínate la explosión. Imagínense la explosión que hubo allí. Para que una caldera vuele 80 metros. 80 metros más allá cayó la caldera. Entonces, esas son cosas, señores, que nos mueven a nosotros a preocupación. ¿Cuándo las autoridades se van a interesar por estos temas? La instalación también, Sandino, de plantas de gas, de venta de estaciones de servicio también. Ese problema de las plantas de gas tiene más regulaciones. Yo estoy diciendo que estas industrias peligrosas dentro en del el urbanismo, medio del entorno de barrios populosos no puede continuar. Porque lo de Poliplas pasó porque no se hizo caso, más de 20 años con una regulación para que la sacaran de allí y no hicieron caso nunca. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. de esta. ¿Y cuántas más hay?
¿Cuántas plantas más de estas que son peligros, son bombas de tiempo en nuestros barrios, matando a nuestra gente pobre, a nuestros infelices? Es allí que la llevan. ¿Por qué no montaron la fábrica esa frente a la casa de los dueños? Para que fueran ellos los que se fueran. Ah, no, donde viven los pobres, allá, los que no le duelen a nadie. Sectores Ahora, marginales. ¿quién va a pagar la consecuencia? Nadie. Absolutamente nadie. Creo que llegamos al momento de realizar nuestra primera pausa aquí en Despierta Consumidor. Ya retornamos, hay muchos temas. Entra en vigencia la ley que obliga a los transportistas de carga pesada a circular por el canal derecho. Ya retornamos. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta Consumidor, continuamos con ustedes en esta mañana y hoy tenemos la grata presencia de nuestro amigo José González, quien ha venido desde San Francisco de Macorís a hablar con nosotros y con ustedes de cacao, producción de cacao y cuántas cosas más, José. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, querido amigo Sandino y también Humberto y Bienvenido, a los amables bienvenido. televidentes que honran con mirar tan prestigioso programa. Que Y ustedes, nutrirse de los conocimientos que invitados como tú nos traen. y que ustedes así también dignamente pueden representar en nuestro país. Hablar del cacao, ese divino cacao dominicano. Ese que muchas veces compramos en sobrecito y ya está listo. Y oye, qué cosa tan sabrosa el cacao nuestro. Cacao de exportación, cacao de calidad. Así es. Lo primero que debo decir es que en nuestro país el cultivo del cacao es un lujo, porque ¿Por qué es un lujo? nosotros producimos materia prima que la disfruta el mundo completo, los países más desarrollados e incluso... Están tomando el cacao nuestro. Sí, se puede decir que los 5 continentes que conforman el globo terráqueo conocen del cacao y específicamente de la República Dominicana por dicho cultivo. En estos momentos, ¿qué estamos nosotros sembrando a nivel de tareas? ¿Qué cantidad de cacao tenemos sembrado y cuánto estamos exportando? Muy buena pregunta para edificar la Sí. ciudadanía. La República Dominicana cuenta con más de 2.4 millones de tareas en producción actualmente. De esa cantidad de tareas se producen alrededor de 68.000 a 86.000 toneladas métricas por año. La diferencia es por lo cíclico del clima. Estamos en un país que Cambiante, es tropical y tropical, que estamos sí. en medio del ojo de los huracanes. Sí. Entonces, también hay que destacar el posicionamiento internacional, porque no se puede hablar de cacao sin los mercados internacionales. Claro. Pues tenemos competidores internacionales en este caso. Nosotros ocupamos el 3er lugar en América Latina en materia de producción de cacao y el 8º lugar en el mundo. Y también cabe destacar, tenemos el 1er lugar en el mundo como exportador de cacao fino o de aroma, lo que se conoce también como cacao orgánico. Somos el número 1 en el mundo. En el mundo. ¿A qué países va destinado ese cacao? Principalmente Europa, Estados Unidos, pero también se han hecho exportaciones a Japón y a la China. Del cacao nuestro. De cacao nuestro, sí. ¿Qué aceptación tiene entre los consumidores el cacao nuestro? En el mercado local es la única parte de debilidad que se puede mezclar, que se puede decir. Nosotros no hemos tenido como país un acompañamiento ni estatal ni privado por
hacer una política pública para estimular el consumo. Eso se puede justificar de la manera de que como el cultivo ya es un alimento y es un alimento hipocalórico y nosotros somos un país tropical, no compite en este caso con el café, que usted se lo puede degustar a las 3 de la tarde, a la 1, pero en los países fríos, el cacao, en este caso ya convertido en chocolate, es un energizante. Sí. ¿Por qué nosotros no tenemos esa cultura de tomar el cacao como tomamos el café? Eso es, tú lo puedes atribuir a falta de una política de conciencia, de educación o de una política errática que hemos tenido para fomentar el consumo de cacao en la población. La puedo integrar las dos, porque si bien es cierto que puede, o sea, si nosotros tenemos el cultivo y ya está convertido científicamente en un alimento, podríamos incorporarlo, en este caso, en una política pública que el gobierno viene desarrollando, introduciéndolo en el desayuno escolar por la mañana. No está en el desayuno escolar. Creo que mínimamente. Sí, el chocolate lo dan 1 o 2 veces a la semana en los cartoncitos, bebida achocolatada. Pero se lo dan con bebida chocolatada. Sí, que bebida yo creo que nada más le muestran el cacao de lejos. Sí, en spray. Sí. Si acaso, es un chocolate de poca consistencia. Correctamente. O sea, hay como que una mezcla de algo, más espesante que otra cosa. Entonces, puede ser también de que hace falta inversiones para alargarle la vida o ponerle valor agregado a ese chocolate para hacerlo atractivo al consumidor, que es lo que ha hecho falta. Ha faltado política de los procesadores comerciales del cacao, y yo atribuyo eso a que ellos se han concentrado más en la exportación del cacao que a la producción para venta local. ¿Tú concuerdas conmigo o me desmientes? Correctamente. Nosotros, en este caso, cabe destacar que de un 100% de la producción nacional se exporta el 90% hacia los mercados internacionales, y luego del 10% restante que queda en el país, un 5% de eso se va como derivado, dígase licor de cacao, manteca y otros. Entonces, el cacao que nosotros compramos de las procesadoras locales, mira, me dijo una vez uno de los presidentes de CONACADO, que es la Confederación de Productores de Cacao, de una de esas que hay cercana a la capital, me dijo, mira, el cacao de calidad que nosotros producimos, el consumidor dominicano no lo consume, porque ese cacao va para otros mercados. Y sin embargo, el cacao que venden, el chocolate que venden, está hecho con el peor cacao que se produce en el país. Bueno, sería fruto partiendo de una empresa por la ley de oferta y demanda. Cuando hay mercados que están, o sea, los mercados desarrollados que son exigentes, te exigen unos estándares de calidad. Si tú quieres accesar a ellos, tienes que cumplirla. Y puede hacer que nosotros, fruto, como usted decía ahorita, no nos han enseñado tal vez a degustar un buen chocolate o un buen cacao. Sí es bueno significar de que cuando se va a exportar, se habla de mejoramiento de la calidad. La calidad propia genética de las plantas la ofrece cada clon o cada variedad. Sí. ¿Cuáles zonas del país son las mayores productoras de cacao? Nosotros, el país está dividido en cinco regionales, que comprende la nordeste, para comenzar por el mayor porcentaje. Ahí tenemos San Francisco de Macorís, que tiene un 60%. Luego está la norte, que es Santiago, la zona este, la norcentral, que comprende a La Vega, y la central, que comprende a Yamasá, Monte Plata. Ok. Pero cabe también de informarle, se hizo un estudio reciente y arrojó el siguiente dato.
alrededor de 1.5 millones de tareas existen en el país con potencial ideal edafoclimatológico para desarrollar el cultivo, que todavía tenemos, diríamos, más capacidad para expandir la producción. ¿Tienen conocimientos de cuánto aporta al PIB nacional la producción, la exportación de ese 90% de cacao dominicano? Sí, no llegamos a un 1% en el Producto Interno Bruto, pero en el Producto Interno Bruto Agrícola, el PIBA, andamos en alrededor de un 6%. Ok, perfectamente. Correcto. Muy bien. La siembra de cacao se puede realizar solamente en lugares montañosos o se puede producir en valles. Correctamente. La única exigencia, la exigencia más perentoica para que no se desarrolle el cultivo es que la profundidad del suelo. Okay. Pues, porque es una planta perenne que si tiene un atrofiamiento en la raíz principal, pues la planta no se va a desarrollar. Y la producción, diríamos, de un cultivo de cacao híbrido anda alrededor de 4 años, se estabiliza al 7º año. Entonces, ¿qué es cacao híbrido? Es un clon. En principio nosotros teníamos cacao criollo y cacao forastero. Se hizo una hibridación, una técnica agronómica. Y, es como un injerto, pero sin ser un injerto. Correcto. Bueno, sí, para que la gente más o menos sí, entienda. Una polinización. Sí, exacto. Correcta en los campos de selección masal. Se obtuvo el forastero, que es el resultado de un trinitario, que es el resultado de un criollo y un forastero. Entonces, de ahí se plantaron, que tenemos aquí en Engombe una plantación, y en San Francisco de Macorís, jardines clonales. De ahí se obtienen y se han desarrollado la mayoría de las plantaciones en el país con esa calidad. Es hora de hacer una segunda pausa, Sandino. Ya retornamos aquí en Despierta Consumidor. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta Consumidor continúa con ustedes en esta mañana y estamos hablando con José González, experto en cacao de la República Dominicana. José, ¿qué está pasando con nuestras fincas de cacao? ¿Se están tecnificando, se están adaptando a los nuevos tiempos? ¿Hay buen manejo en la cosecha de cacao? ¿Qué tú crees de esta situación? Interesante pregunta para desarrollar algo que ha venido sucediendo en la transformación de la comercialización y la producción de este cultivo en este país. Y ahí en esa parte han aunado esfuerzos el sector privado y el sector gubernamental. Nosotros en materia de comercialización hemos mejorado el cultivo y por eso hoy gozamos, como te decía o como les decía anteriormente, de la preferencia por los mercados internacionales. Eso viene dado de que las empresas comercializadoras del cultivo ya lo compran en su mayoría cacao en baba. Anteriormente se comercializaba seco, pero se dieron cuenta mediante avances y laboratorios que se fueron instalando las propias empresas por requerimientos y normas internacionales para la compra del commodity, como se conoce el cultivo,
de que el cultivo tiene una característica de higroscopicidad. Paso a explicarme. Una empresa enviaba un viajante, como ellos le llaman, a Yamasá a comprar 100 quintales de cacao. Y le decía al productor, mira, nos encontramos en el kilómetro 8. Y el productor, al no tener conciencia de lo que está haciendo, desconocimiento también de la característica organoléptica del cultivo, montaba, por ejemplo, un cerdo junto con el cacao. Cuando ese cacao llegaba a la fábrica, a Europa, A su destino. a su destino final, entonces, que se hacía el proceso de catación, entonces salía el marisco de... O sea, ya contaminado el Sí, cacao. entonces eso le resta calidad. ¿A quién? A la empresa. Porque aquí hay que poner las cosas en su lugar. Los productores a veces dicen que el cacao lo están pagando este año barato. Pero lo primero que hay que significar es que el precio del cacao está determinado por la bolsa de valores. Entonces, la bolsa es que fija el precio. Luego, cada país, en función también a su tipo de comercialización, fija un precio donde va a tener rentabilidad. Claro que es lo que todo el mundo busca. Claro. Todo comercio busca eso. Entonces, y ser competitivo, ¿verdad? Rentable y perdurable en el tiempo. La República Dominicana goza de uno de 3 sistemas de comercialización que existen en el mundo cacaotero. El nuestro es libre comercio. En África es el Estado quien controla y fija los precios. Y en este caso en Brasil existe lo que es una caja estabilizadora. Para fijar los precios Para del fijar cacao. los precios del cacao. Nosotros tenemos la suerte de estar de este lado, tener una economía abierta y tener también hasta empresarios que han hecho grandes inversiones en infraestructura para el mejoramiento de la calidad, lo cual ha posicionado de manera internacional nuestro cultivo. José, tras micrófonos estábamos conversando sobre las técnicas que se utilizan, los requerimientos básicos para la siembra y posterior cosecha del cacao. Hablábamos del porcentaje de sombra, de sol, y llamó mucho la atención porque nos diste una explicación que quisiéramos que de igual manera se la dieras a nuestros amigos televidentes sobre la proporción sombra-sol que debe tener el cultivo de cacao, las matas de cacao para poder luego dar un buen fruto. Correctamente. El cacao tiene una particularidad de que es amigable, como le llamamos. Se puede desarrollar un bosque agroforestal. Se puede reforestar con ella. Correctamente. Se puede, o sea, en cuencas, microcuencas también. Que son de los avances que hemos tenido en el país para aumentar los ingresos a los productores. Partiendo de la naturaleza, como le explicaba, cuando se va a fomentar el cultivo del cacao, si es híbrido, te produce al 3.º o al 4.º año, dependiendo la zona y el suelo. Ya esas son características que la mejora que la tiene propia cada suelo y cada zona. Si es injerto, el clon, pues a los 2 años te produce, pero a igual manera se estabiliza al 7.º año. Ventaja y desventaja tiene cada quien, ¿no verdad? El injerto es más costoso, pero también dura menor tiempo de longevidad. Te puede durar 25 años, como mucho. Nosotros tenemos plantaciones híbridas que promedian 80 años y siguen produciendo. ¿Y el criollo, cuántos años más o menos? Ese mismo. Ese mismo. Porque nosotros lo que tenemos es el resultado mediante técnicas agronómicas, un híbrido biclonal. Okay. Y luego pasamos a la injertía. Lo que sucede es que cuando se habla de injertía, hay que hablar de un paquete tecnológico, porque es como tener un bebé en una incubadora, un niño 7 mesino.
Sí. Si viene, o sea, tú no puedes sembrar en una zona que no tenga mínimo 2.500 milímetros de pluviometría por año, este tipo de cultivo, porque se te va a secar por requerimiento hídrico. Mientras que el otro se adapta más rápido. Esas son ventajas y desventajas. El ciclo es más corto en el injerto que en el híbrido, pero la longevidad es más larga en el híbrido que en el injerto. Entonces, O sea, tiene sus contras y sus sus pros y pros sus y sus contras. contras. Luego, si nos vamos a referir a un fomento de cacao, lo que recomendamos es primero sembrar plátano o guineo, lo que Antes de sembrar el cacao. antes sí. A los 6, 7 meses entonces se planta el cacao para que le sirva de sombra. Esa sombra es la provisional. Luego se O sea, siembra perdóname, para que el plátano le sirva de sombra al cacao. Al al cacao, cacao, sí. correctamente. Ahí cabe lo de que al que en buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Correctamente. Entonces, una de las problemáticas que tienen las fincas de nuestro país es que los productores no podan las veces que hay que podar técnicamente. Ok. Entonces, el cacao tiene... No llevan una programación de poda como debe ser. Correctamente. Un ejemplo, una finca bien manejada, los primeros 5 o 7 años debe tener un 60% de sombra y un 40% de sol. A partir de ahí, invertimos mediante poda, se hace una regulación, se deja un 60% de sol y un 40% de sombra. ¿Cómo se puede medir eso? Por la opacidad de cada árbol y la característica. Nosotros, un ejemplo, estamos sugiriendo en un programa agroforestal de que en vez de tener una planta de amapola como sombra, siémbrame una de zapote o de aguacate. ¿De frutales? O sea, cualquier tipo de fruta o guanábana, un ejemplo. Para que también eso más que incrementar los ingresos de los productores, lo obliga a ir más veces A los al terrenos, predio. al sitio. Entonces para- se para da cuenta cumplir. mediante cualquier observación que está Exacto. pasando algo. Porque también cabe destacar de que muchos productores de cacao de este país no viven necesariamente del propio cultivo. Entonces lo tienen ahí como una alcancía. Exacto, para que cuando se produzca el Correct- momento, correctamente. vamos a recoger. Correctamente. Y eso es lo que le genera por no hacer la poda correspondiente, quizás sea, no digamos pérdida, pero sí menos ingresos. Correctamente. La poda es un activo. Se define como un activo dentro de las labores culturales o manejo agronómico dentro de la plantación. Mientras más tú podas, mayor rejuvenecimiento de la planta y por ende aumenta la producción. ¿Es posible, José, que dentro de esa exportación que se realiza del cacao dominicano, luego esos países nos devuelvan nuestro cacao en productos americanos, chocolates, que entonces nos bebemos el cacao nuestro, pero ya importado? Correctamente. Lo exportamos y luego lo tenemos que comprar importado. Un Milky Way para... Sí, por eso. Verdaderamente es increíble. Así es. Eso es lo que hace falta en nuestro país, ponerle valor agregado. Hacer el Milky Way Ese aquí. es el reto. Crear nuestro propio Milky Way, que Correctamente. consumamos lo nuestro. Nuestra marca país. Vámonos a una pausa, señores, y regresamos en breve. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con ustedes hablando con José González de cacao, chocolate, que debemos tener todos en nuestras mesas todos los días por su alto contenido calórico, por su alto contenido nutricional. Sin embargo, los dominicanos, teniendo
como lo está expresando nuestro invitado, un cacao de alta calidad. Nosotros estamos consumiendo un cacao malísimo. Malo. Y el bueno, El bueno se lo mandamos tomando allá por y nos por los Europa, devuelven a entonces. nosotros en Milky Way, chocolatico y cosas de esas. Lo compramos ya importado. Que entonces no tiene Milky Way, toda esa cosa, no tiene el Max, el que sé yo cuánto, no tiene leche, sino que es grasa. Así es. Explícanos eso, José. ¿Cómo convierten el chocolate y que le dicen chocolate con leche y resulta que es chocolate con grasa? ¿Por qué grasa? ¿Qué pasa allí? Mira, son derivados. Entonces, lo que le ponen en una proporción, diríamos, un químico te podría explicar mejor que yo, pero lo que yo entiendo es por un asunto de mantenimiento, de que no se derrita. Tú sabes que la leche es ácida, entonces tiene que tener menor proporción, mayor cantidad de grasa, y luego en la otra proporción es de la materia prima. Creo que por eso es esa parte. Pero acuérdate también que la mercadotecnia es otra parte. Sí, sí. Esa es la parte más importante Correcto. para ellos. El posicionamiento en las mentes de lo que es. O sea, Dentro del mercado competitivo de los cacaos en el mundo, ¿qué otros cacaos de la región? Por hablar Colombia, Venezuela, Brasil, porque hablaste de los híbridos que venían, los forasteros que venían de Centroamérica, de los países de Centroamérica. correcto. Pero dentro de la región, que competitivamente hablando, ¿cómo estamos en República Dominicana con relación a otros cacaos? ¿Qué otros ejemplos de cacao importantes en la zona existen? Mira, nosotros, como te dije, somos el tercer país en materia de producción en América Latina. Pero tenemos la ventaja de que en América Latina somos el único país que no tiene enfermedad devastadora. Los demás tienen todo, como es monilia y escoba de bruja. Esa enfermedad es lo que ha hecho sacar de competitividad a países como Brasil, que era superior a África en producción, siglo pasado. sí. Ajá. Correcto. Entonces, por esas enfermedades se han caído sus mercados. Tenemos que tener los dedos Correcto. cruzados para que no nos lleguen. Correctamente, aquí. porque nosotros tenemos por suerte o por mala No, por suerte. bendiciones. O por, bueno, pero somos una isla. Sí. No podemos competir con ningún país que, por ejemplo, como Colombia, como África, como Brasil, en cantidades Claro. de tierra. Y aquí hay que significar también que hay un crecimiento paralelo al sector agropecuario de la parte inmobiliaria. O sea, mientras más crece el sector inmobiliario, más tierra usa que pueden ser destinadas a la agrícola. Porque y aquí eso no hay control. Yo he visto tierra No. por Moca y San Francisco Correctamente. que da pena, ganas de llorar. Es tierra Fértil, que la gente sí, la que pintada tiene- que tiene tiene. la- Va haciendo Aún. urbanizaciones, señores. Eso, este país no puede Ahora, hacer eso. una isla como la nuestra, un país como el nuestro, con un porcentaje de pobreza como el que tiene, ¿cómo es posible que esté completa? ¿A qué se deberá que esté completamente lleno de apartamentos de 9, 10, 11, 12 millones, naco por todos lados? Sí, pero el problema de eso, Y se Sahera, es- utilizan las tierras fértiles para eso. el problema de eso está en que, bueno, en la ciudad se urbaniza, Sí, pero yo hablo de campos. pero los campos Sí, no, correcto. es lo que te estoy diciendo. Construyen edificios y urbanismos. O sea, el cacao es el único que tiene una propiedad que el cacao se derrite con el calor de la boca. Cuando tú tomas un cacao que no es puro, el cacao no se derrite. Sin embargo, si el cacao bueno tú lo pones, el chocolate, perdón, El chocolate, sí. lo pones en la boca y él se derrite por sí solo. Es así. Así es. ¿Por qué se produce esto? Es lo que te decía, el cacao es higroscópico. Al paladar, cuando hace contacto, él entonces reacciona. Okay. Porque Tenemos es un cacao alimento. blanco aquí. Sí, pero en poca cantidad. ¿Qué características tiene el cacao blanco? Bueno, la almendra es que no es morada, es tirando como, tú ves cuando mezclan como un amarillo pálido. Ujú. Esa es la característica Un amarillo pardo. de la almendra. Que le dicen Ok. cacao porcelana también.
Okay, que es el que me hablabas que había en ese otros cacao- En países. Venezuela hay ese cacao. ¿Ese cacao es más caro que el cacao normal? Sí. ¿Para qué lo utilizan fundamentalmente? Para cacao, para chocolate fino, en este caso como los suizos, tienen mucha demanda porque ya han hecho una diferenciación con ese cacao en los mercados internacionales. Mira, en una ocasión un amigo que es dirigente de Conadeco, que es ingeniero agrónomo y sabe mucho de cacao, me invitó a Haití porque estaban trayendo unas semillas para acá, vendiéndoselas a una empresa distribuidora de aquí. Y fuimos a un pueblito que en la montaña se llama la Gran Rivière du Nord, que está más o menos al sur de Cabo Haitiano, a ver un jardín, como le llaman ellos, que se lo hizo fue la ONU que se lo hizo, donde tenían 7 variedades de cacao. Pero ellos, en vez de fomentar ese cacao, que era un cacao para que ellos fomentaran la siembra y pudieran mejorar sus plantaciones, ellos lo que hacían era que lo vendían. Vendían Las mazorcas. las mazorcas. Y tú hablaste ahorita de que ahora se está vendiendo el cacao en baba, no seco. Correcto. O sea, baba es cuando le quitan el caparazón y así mismo la mazorca no hay que secarlo. No, ya las empresas se encargan de eso. Del proceso, sí. Y el productor se gana 15 días que sí, Que le era en ponen el un secado. costo, se lo están transfiriendo a ellos también. El Las precio del empresas cacao aquí en finca es bueno para el productor. es competitivo. Ok. Señores, tenemos muchos temas, pero el tiempo es un tirano y se nos ha adelantado y nos ha dejado con la carpeta llena de preguntas para José. Nosotros no nos queda más que darle las gracias a ustedes por estarnos en nuestra sintonía y a José por haber venido a hablarnos de este producto tan importante que los dominicanos debíamos La cultura del consumo. consumir con más y darle mayor beneficio. Hasta mañana, pues.